otorgándole la medalla Octavio Méndez Pereira en la categoría de innovación. Es el creador del mapa digital de las esculturas y monumentos de Panamá, donde ha mapeado más de 250 esculturas y monumentos. Fue seleccionado como uno de los 10 jóvenes líderes del futuro gracias a una investigación realizada por la empresa española Llorente y Cuenca. Recientemente, Olivella participó en el segmento Mentes Brillantes de Telemetro. Actualmente es abogado en la Escuela Judicial, Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Con ustedes, el licenciado Olivella. El micrófono es suyo. Y damos un aplauso para él, por favor. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Olivella. Soy abogado panameño egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Y para mí es un placer, como siempre, las veces que he tenido la oportunidad de participar en el encuentro de bibliotecarios, archivólogos y museólogos de Panamá del BAM, porque sin duda esto es un evento que hay veces que uno ve a los colegas, pero otra cosa es verse juntos, poder compartir experiencias, anécdotas, comentarios y ver la actualidad de los distintos temas. Y desde que conocí este congreso en el año 2019, sin duda eso cambió mi manera de pensar en cuanto a mi proyecto de investigación, porque yo lo hacía por hobby, yo estudiaba Derecho, pero de repente conociendo a los expertos en materia archivística, bibliotecología y museología, ya eso me cambia la perspectiva, porque sin duda alguna se entrelazan todas estas disciplinas y ahí podemos ver la importancia de cada una, porque uno puede de repente estar haciendo una investigación, pero resulta que se potencia con otra disciplina, y ese es el caso de mi proyecto Mundo Esculturas, que para contarles un poquito el contexto de lo que es Mundo Esculturas, también voy a comentarles por qué he decidido pensar en esta presentación llamándola Conectando el pasado y el futuro, porque el proyecto tiene como puesta en valor revalorizar todo el patrimonio escultórico y monumental y conectarlos con las personas aprovechando las tecnologías. Todas las esculturas, bustos, estatuas, monolitos, monumentos que usted ve en las plazas públicas, en los parques, en las avenidas, esa es mi temática de interés. Entonces, eso existe, pero se ha perdido el valor. Entonces, desde que empiezo a investigarla, trato de buscarle la vuelta para decir por qué los jóvenes no se interesan en las esculturas, por qué no se le presta atención. Entonces, en ese sentido, por eso pienso en revalorizar el patrimonio monumental, pero hay un factor determinante, que es aprovechar las tecnologías, porque los artistas de repente se pueden concentrar haciendo una estatua, de repente tallándola en madera o haciéndola en algún material, yeso, bronce, etcétera, pero quizás se enfoca en su propio arte, ¿no? Pero ahora hay que buscar los elementos que capten la atención y que ayuden a conservar ese patrimonio para que las futuras generaciones lo sepan aprovechar. Y en ese sentido, eso es lo que buscamos con la puesta en valor del Mundo Escultura. Y lo que quiero abordar en esta presentación es ver cómo hay distintas iniciativas a nivel nacional e internacional que buscan promover de manera diferente el patrimonio. Porque conocemos lo clásico, ¿no? De repente hacer visitas guiadas en donde las personas, un guía, ya sea turístico o alguien conocedor del tema, nos explique, pero otra cosa es buscar el elemento tecnológico que de repente sí enganche o capte la atención de las futuras generaciones. Y yo creo que estamos en esa transición porque hoy en día competimos con muchos estímulos de atención. Uno de repente busca la manera de cómo concentrarse en la biblioteca, pero te salen las notificaciones en el teléfono. Y uno se distrae 1 minuto, 2 minutos, entonces escuchas a las personas hablando, o sea, hay demasiados estímulos. Pero hay que entender que la tecnología ya es parte de nuestra vida cotidiana. O sea que hay que integrar lo que ya existe, lo tradicional, con las tecnologías para que las futuras generaciones entonces reciban la información. Mucha de esta información está en los anaqueles, en los libros, en los archivos,
pero de repente hay que sacarla aprovechando estas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y esta presentación trata de demostrar esa digitalización y esa accesibilidad al patrimonio que está pasando en la actualidad, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, de una persona que tiene unas gafas de realidad virtual y cómo ve este monumento y de repente puede apreciar elementos en donde sale información de quién lo realizó, elementos digitales 3D que de repente le brinda más información si no tiene un guía o una persona que está cerca. Entonces lo que se busca es que ese cambio, esa transición empieza a generarse a través de distintas iniciativas que en un momento voy a empezar a explicarles, ¿no? Acá también yo le quiero poner como videos de referencia que muestran este tipo de proyectos en otros países, porque Mundo Esculturas es una iniciativa que surge de Panamá, pero también en otros países están en la tendencia a nivel de estar a la vanguardia, aprovechando la tecnología como de los drones, los sistemas de información geográficos, las distintas tecnologías de comunicación, de realidad virtual, realidad aumentada. Y aquí vemos, por ejemplo, una persona que pone una imagen del pasado, pero hoy en día ya puede digitalizar este monumento y verlo en formato 3D. Muchas de estas cosas ya las aplican los estudiantes y los conocedores en el área de la arquitectura, ¿no? Que ellos saben utilizar estas tecnologías, pero hay que aplicarlas también con expertos en materias, por ejemplo, de humanidades que investigan la historia, que investigan la antropología y otra serie de disciplinas que tienen que ir interconectadas para que se aproveche entonces toda esta información. Aquí vemos, por ejemplo, un monumento, que es lo que me interesa en el caso del Mundo Esculturas, es lo que me apasiona investigar, un monumento ecuestre que de repente uno puede verlo y observarlo en distintos ángulos, que no es lo mismo explicarle a un chico en un aula de clase, mira, existe un monumento al general Tomás Herrera, a que él vea una imagen en un libro, pero hoy en día las aulas tienen que ser didácticas y de repente mostrarle el mismo monumento en formato 3D. Que ese niño joven de repente diga, mira, caminando por el casco antiguo vi el monumento que vi en mi salón de clases, entonces me llama más la atención conocerlo. Y yo creo que es algo que es interesante desde el punto de vista de cómo todas las disciplinas deben irse encaminando a aplicar estas tecnologías. Digo, todo tiene una transición, todo necesita como que irse gestionando poco a poco, porque de una u otra manera hay que crear toda esa infraestructura, porque a veces las ideas están, pero si no tenemos la infraestructura, la tecnología, nos podemos quedar cortos, ¿no? Pero yo soy de los que promuevo el mensaje de que a través de pequeñas acciones podemos crear cosas grandes. Y a través de estas pequeñas acciones es como empiezo a crear el mapa digital de las esculturas y monumentos de Panamá. Este es un proyecto que inicia desde el campus de la Universidad de Panamá, viendo todas las estatuas y monumentos que había y me pongo a pensar, ¿cómo se distribuyen? ¿Dónde se ubica una escultura? O sea, ¿por qué la ubican de repente en una plaza, en un parque? ¿Y cómo se hace esa distribución a nivel geográfico? Entonces descargo una aplicación móvil para geolocalizar las esculturas y resulta que empiezo a generar una base de datos. Esta base de datos me permite a mí empezar a ver la dinámica de todo el patrimonio. ¿Cuántas esculturas hay en un corregimiento, en una provincia? ¿Cuántas representan a personajes políticos? ¿Cuántas representan hechos históricos, a hombres, a mujeres, a distintos tipos de categorías de monumentos? Que al fin me pongo a pensar, esta información a lo mejor está dispersa, pero hay que compilarla. ¿Y para qué funciona entonces el mapa? Para tomar decisiones, para que las personas en el campo educativo o en el campo del turismo puedan aprovechar toda esta información. Por ejemplo, si yo toco un rubro que cada punto representa una escultura o monumento, sale la descripción de la obra. En este caso, el busto de Pedro J. Sosa, que se encuentra en el conjunto monumental de la Plaza de Francia. Es el único panameño que se encuentra dentro de este conjunto monumental, porque los demás son franceses. Podemos mencionar a los ingenieros que se encontraban en el proyecto de Canal Francés, un Lucien Bonaparte Weiss, un León Weyer, y en este caso Pedro J. Sosa, que fue uno de los principales ingenieros que aportó como panameño en este proyecto. Entonces lo que buscamos es que toda esta información pueda servirle a las personas que toman decisiones, ya sea de instituciones públicas o de empresas privadas, pero que también sirva para la academia. Y en este sentido, nosotros buscamos alianzas que nos puedan ayudar a mejorar este mapa y que se complemente con otras iniciativas ya existentes, como sabemos que lo están haciendo en instituciones públicas o en empresas privadas. Siguiendo un poco
el tema de la promoción de los monumentos y del patrimonio cultural en general, en lo personal, uno de los proyectos más relevantes que he visto es este que se llama CIARC. CIARC es un proyecto que es bastante ambicioso porque busca documentar el patrimonio más importante de todo el mundo, pero como conocemos que hay muchas categorías de patrimonio mundial que son denominados por la UNESCO, pero ese patrimonio de repente es lo más importante del mundo. Ya hablemos de un Taj Mahal o de repente una Torre Eiffel o lugares así importantes, y ellos tienen el suficiente financiamiento como para digitalizar todo ese patrimonio y que pueda estar accesible a través de plataformas como Google Arts, entre otras. Entonces lo que buscamos también desde Mundo Esculturas es comenzar a digitalizar desde abajo hacia arriba, porque de repente ellos no le están prestando atención a los bustos que se encuentran en el campus de la Universidad de Panamá. Pero si existe un proyecto que ya empieza a digitalizar ese patrimonio, que es importante para nosotros porque es de nuestro entorno, de repente llega un punto en donde se termina de digitalizar este patrimonio considerado patrimonio mundial de la humanidad, y va a empezar a bajar la escala para digitalizar lo que sigue. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es empezar con lo que tenemos para que esta información entonces sirva para complementar otros esfuerzos e iniciativas que se tienen a nivel mundial. Y esto que permite que de repente uno desde un lugar del mundo pueda conocer el patrimonio de otros países. Aquí vemos, por ejemplo, esta chica está viendo con unas gafas de visión de realidad aumentada un monumento y ella no se encuentra en ese monumento, y eso genera otro tipo de interés a la hora de investigar y a la hora de promover el lugar, la historia del lugar, y que las personas que trabajan en la industria de la economía creativa y demás puedan entonces beneficiarse de este patrimonio. Entonces aquí vemos como estas referencias a nivel internacional de lo que es este tipo de iniciativas que vinculan el patrimonio cultural, material e inmaterial, en este caso con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ya aterrizando un poco estas iniciativas a nivel del plano nacional, también queremos destacar la iniciativa que existe a nivel del Ministerio de Cultura, que se ha implementado el sistema de información cultural que se llama Cicultura, en donde empieza a compilar toda la información del patrimonio material e inmaterial de Panamá para que pueda ser visualizado a través de mapas digitales y sistemas de base de datos con información de los gestores culturales, de los artesanos, de los artistas y todas las personas que trabajan en el rubro de la cultura puedan ser vistos, como quien dice, en las páginas amarillas. Que si uno quiere contratar un artesano, un artista para un evento, para una feria o algún tipo de actividad, puede tener este tipo de información accesible, porque si no, de repente puede ser por contacto de, oye, yo conozco una persona que es de tal pueblo, pero con este tipo de herramientas nos ayuda a conocer lo que existe y que esas personas también puedan beneficiarse de las tecnologías. Entonces, destaco esta iniciativa como parte de lo que se está haciendo en la actualidad desde las instituciones públicas, porque yo como particular estoy con el proyecto del Mundo Esculturas, pero también me gusta destacar lo que se está haciendo a nivel de otros proyectos, a nivel de otras iniciativas, y que todos podamos trabajar de la mano en conjunto para que no sean como esfuerzos por separado, que de repente uno puede decir, no, esta idea yo la tengo, pero no la quiero compartir con otra persona por algún motivo, que puede ser válido, pero al fin y al cabo, si pensamos en sociedad, esto puede hacer que nos desarrollemos de la mejor manera. Y esa es la visión, porque si lo vemos desde el punto de vista individual, al final no estamos trabajando como unidad. Digamos, en el caso de la Universidad de Panamá, aquí somos un conjunto de personas que lo que sale de la Universidad de Panamá aporta a la sociedad panameña y a su vez al mundo. Entonces creo que esa es la visión que tengo a nivel de individual y como proyecto. Y quería destacar esta iniciativa entonces del Ministerio de Cultura, que ustedes pueden accesar a su página web para visualizar todo lo que hay. Y si ustedes tienen alguna iniciativa a nivel de artesanía, de arte, de proyecto que quisieran registrarlo, pueden hacerlo y eventualmente alguna persona lo va a poder visualizar y contactar. Continuando con la presentación, presento este monumento, viendo la tendencia de lo más actual a nivel de monumentos. Es el monumento de los obreros españoles en la construcción del canal, que se inauguró el día 24 de febrero, este fin de semana, y fue elaborado por el artista boliviano Gonzalo Sánchez. Esta fotografía es de la fuente de la web del Ministerio de Cultura,
en donde se puede visualizar a los trabajadores españoles que trabajaron en la construcción del canal. Digo, hay de repente ópticas que dicen por qué se hace un monumento a los españoles que trabajaron en el canal, y de repente hay otras cosas que también se deben destacar. Pero para que se destaque también hay que impulsarlo. Tiene que haber personas que tomen la iniciativa de decir, oye, propongamos hacer este monumento porque nos representa a todos, para buscar la manera de cómo gestionarlo y que los gobernantes a nivel de gobierno local, autoridades de los ministerios y demás, o fundaciones o personas del sector privado, puedan entonces ayudar a que esto sea una realidad, pero hay que tomar acción, como mencionaba antes. Entonces, destaco esta imagen de este monumento porque es súper nuevo, recién inaugurado, y yo creo que hay que destacar también lo actual, lo que tenemos hoy en día. Otra iniciativa que quiero destacar a nivel de proyecto que destaca el patrimonio de un lugar y aprovecha las tecnologías con el equipo que tiene a mano es el Museo Inmersivo de Arrabal. Es un proyecto del Movimiento Cultural Identidad liderizado por el joven Efraín Guerrero, que destaca todo el patrimonio del corregimiento de Santa Ana. Sin duda alguna a mí me gusta que existan este tipo de iniciativas porque también me veo identificado a nivel de cómo comencé trabajando con pocos equipos y de repente la bola de nieve empezó a crecer. Y eso genera impacto entonces en mi entorno inmediato, en mi comunidad y, por qué no, a nivel internacional, ya representando al país en las distintas oportunidades. Entonces, este joven Efraín Guerrero hace tours en donde guía a las personas en todo el patrimonio cultural de Santa Ana, y él, como ven en la imagen, utiliza herramientas, por ejemplo, una tablet, en donde las personas pueden ver contenido para poder aprovechar toda la información que hay y que puedan generar esa interacción, aparte de lo guiado, de lo verbal, de lo explicativo que puede dar una persona, complementarlo entonces con las nuevas tecnologías. Y esa es la tendencia y ese es el camino también de personas que tienen interés por promover el patrimonio y que de alguna u otra manera no buscan tantas excusas, sino que empiezan a tomar acción. Entonces quiero destacar esta iniciativa como algo de Panamá que puede replicarse en distintos lugares, en distintos corregimientos, y por qué no tratar de que se apoye también los proyectos que hay hoy en día. Otro proyecto que trata de aplicar cosas interactivas y elementos de tecnología a nivel nacional fue el Festival de Historia de Panamá, que fue lanzado el año pasado, en el año 2023, y en este proyecto lo que busca es promover la historia. El líder del proyecto, que es Rob Hurtado, y el equipo que trabajó, incluso muchas personas de la Universidad de Panamá y todos los aliados trabajaron en este festival, trataron de enmarcarlo en un periodo específico de la historia. Ellos utilizaron desde la referencia del año 1903 hasta el año 1914 para tratar de abarcar lo máximo posible ese periodo de tiempo, y sin duda fue bastante emocionante participar de este evento porque era como una especie de feria histórica, que cuando uno llegaba no solo escuchaba conferencias, sino que había recreaciones de momentos históricos, había elementos que nos hacían trasladarnos a ese momento. Ellos, por ejemplo, pusieron un tranvía del ferrocarril, y los chicos que trabajan como actores y actrices hicieron toda una dramatización, pusieron proyectores que hacían toda la recreación de las calles de esa época y demás. Y a los chicos de las escuelas y a las personas que tuvimos la oportunidad de estar presentes, nos trasladó a esa época. O sea, más allá de decir una presentación, ellos trataron de hacer la experiencia interactiva. Y cuando uno pasaba a alguna de las salas, de repente podías tocar unas pantallas o podías hacer la experiencia lo más interactiva posible. Yo creo que eso es la tendencia también en los eventos que tienen que ver con historia, pero también sabemos que este tipo de tecnologías o maneras de gestionar la cultura se está haciendo también a nivel de museos, porque en muchos museos en la actualidad vemos que hay elementos de pantallas, de interacción, en donde se puede aprovechar al máximo. Entonces este tipo de tecnologías lo podemos apreciar en el Museo de la Biodiversidad, entre otros, aquí en Panamá. Y sin duda alguna, esto es una iniciativa a destacar que posiblemente se realice nuevamente este año, pero que Panamá también tiene eventos de referencia y que están tratando de estar siempre a la vanguardia para aportar lo mejor posible, tanto para todo el público nacional como al público internacional, y que a veces nos sentimos como con esa idea de que no estamos innovando, pero resulta que con lo que hacemos sí estamos aportando al desarrollo de las distintas disciplinas o áreas de estudio que nos interesan. Entonces yo quería
destacar también esta iniciativa, porque así como hay internacionales, hay que destacar lo nacional. Otra iniciativa que a mí me parece importante, que ya tiene que ver más con la parte de cómo se realizan actividades que involucren a la ciudadanía, a todas las personas que tienen interés en estos temas, porque no hay que dejar a un lado que hay que hacer cosas que nos involucren desde las maneras más simples. Ejemplo, cuando hay el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el Ministerio de Cultura y otras entidades promueven la visita a los lugares patrimoniales y a los museos y zonas que tienen monumentos, pero también destaco que se están haciendo iniciativas como, por ejemplo, para hacer jornadas de limpieza y de mantenimiento de los monumentos que involucren a las personas, para que no solamente los responsables del sector público tengan esa atribución, sino que uno como ciudadano también tiene el interés de aportar, pueda hacerlo, y que se generen como dinámicas que las personas entonces se vean involucradas. Asimismo, hay iniciativas que pueden ser para incentivar a los chicos de las escuelas a que sean guías del patrimonio y que ellos puedan tener esa semilla y cambiar ese rol o esa mentalidad de que eso es algo viejo, eso es algo que no me interesa, sino que eso es algo que heredamos del pasado y que hoy en día es de nosotros y tenemos que promoverlo. Así que eso también lo quiero destacar, porque hay pequeñas acciones que veo que están pasando y creo que hay que destacarlos en espacios como estos. Y sin más, como conclusión, quiero invitarlos a que si tienen algún tipo de iniciativa, si tienen algún tipo de investigación, que ustedes sientan que puedan complementarse con otros proyectos o aprovechar la tecnología, no duden en espacios como estos generar contactos, o de repente buscar referencias en internet de algunos proyectos, o de repente los proyectos que mencioné, buscarlos en redes sociales y demás, para que entonces usted pueda también complementar sus iniciativas, sus investigaciones. Y así como yo en el caso del Mundo de Culturas, que quizás en esta presentación no lo enfoqué tanto en lo que yo he realizado a nivel de proyecto, sino más bien destacar lo que se está haciendo en general en distintos ámbitos, en el sector público y privado, para que sepamos en dónde estamos parados en ese sentido, porque hay mucha información que yo les pudiese compartir de las esculturas y monumentos de Panamá, que es el tema que investigo y promuevo, pero también siento que es importante destacar lo que han hecho otras personas y otras iniciativas para que entonces todos nos podamos apoyar y complementar. Y sin dejar a un lado también la tecnología de la inteligencia artificial, que es otra herramienta importante que creo que todos debemos empezar ya a indagar, a capacitarnos y buscar, aunque sea de manera de prueba, para ver qué resultados nos da. Porque a veces escuchamos, no, el chat GPT o las tecnologías que nos hacen imágenes de inteligencia artificial, pero ¿será que de verdad nos ponemos a explorar todas las posibilidades que estas herramientas nos brindan? Yo al principio, por curiosidad, estaba como un poquito reacio a meterme a estos software o aplicaciones para utilizar la inteligencia artificial, pero un día, por entretenimiento, un momento de ocio, como quien dice, me puse a buscar cosas relacionadas a mi tema, y resulta que hay un mundo de posibilidades increíbles. Les pongo un ejemplo. Desarrollé un podcast que habla sobre los monumentos y desarrollé un personaje específico, en el caso de algunas estatuas, el monumento de Gustavo Semena, entre otros, y yo mismo desarrollé el guión. Me puse a investigar toda la historia de Gustavo Semena, sus aportes, el legado, y yo horas me tomé redactando un guión, que tengo que buscar en internet cómo se redacta un guión, en los libros cómo hacer que salga de la mejor manera. Y salió a mi propia invención, y me siento orgulloso, que se siente bien cuando sale de la propia creatividad. Pero hice el mismo ejercicio poniéndolo con otros personajes históricos a la inteligencia artificial, que desarrollaron un guión para hacer el desarrollo del personaje, a nivel de que si yo quiero hacer un personaje, un diálogo con Clara González de Berenguer, por ejemplo, que tiene un monumento al costado de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, me tiró un guión pues espectacular, que yo quedé impresionado de cómo obtuvo la información de internet, de libros, de referencia, para hacer la personificación del personaje. Que yo puedo pensar, ok, de repente no lo estoy haciendo yo a nivel de hacer el ejercicio de redactar el guión, pero es una herramienta que me está ayudando a mí a hacer distintas cosas que también es de provecho para cualquier iniciativa o proyecto. Entonces, en vez de pensar que esto no lo estoy haciendo yo, sino es cómo me apoya la tecnología
para mi objetivo. O sea, eso es un medio para llegar a un fin. ¿Y el fin cuál es? Promover el patrimonio aprovechando las tecnologías. Entonces, así como cualquier otra idea que de repente ya está pasando en otros países, ejemplo en España, preguntaron a la inteligencia artificial que hiciera un top 10, por ejemplo, de los mejores monumentos a visitar en determinada región en España, y en la inteligencia artificial hizo la lista de por qué y sustentó esos eran los mejores monumentos para visitar, y de repente tomaba información de la temporada del año, de la condición del entorno, de que si había hoteles alrededor, de que si había empresas turísticas, o sea, un montón de información que de repente uno puede hacer la misma valoración, pero quizás no toma todos los elementos que la inteligencia artificial agarra toda la información existente que puede captar a través de los buscadores de internet. De repente yo puedo decir, yo te voy a hacer un top 10 de las esculturas de Panamá, pero basándome en un criterio histórico, artístico, o porque a mi opinión personal me gusta mucho el monumento de Tomás Herrera porque es un monumento ecuestre y se ve bonito, o porque el monumento de Panamá Viejo tiene un contexto histórico súper interesante, pero de repente no estoy abarcando otro tipo de información súper importante. Así que la invitación es que aprovechemos la tecnología, tratemos de estar conectados todos con lo que estamos haciendo, y sin duda alguna siempre es posible soñar con un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias, licenciada Olivella, por tan linda presentación. Aquí ya nos llegó una preguntita para usted y estamos esperando la que viene. ¿Le leo o la lee usted? Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted en esta labor? Bueno, gracias por la pregunta. Sin duda lo más difícil a veces es hacerte la idea de que existe un monstruo que te va a impedir hacer las cosas, cuando de repente todo empieza con una pequeña acción, como lo mencionaba antes. Porque yo me preguntaba al inicio del proyecto, no tengo equipo, no tengo presupuesto, no tengo quien me apoye, yo estoy solo en esto, pero empecé a tomar acción, y de alguna manera, al tomar fotos de esculturas, hacer el recorrido, al crear la red social para promover estas esculturas, se empiezan a desbloquear puertas, se empiezan a desbloquear caminos, que de repente, si yo me dejo llevar por mi mente, que me bloquea o me tira toda la adversidad o me genera el problema más grande de lo que es, no hubiese hecho nada. A lo mejor me quedo con la idea y me empiezo a señalar los responsables y demás. Digo, toda acción también tiene que ir complementada con estrategias. Es decir, si yo quiero llegar de repente a otro país o quiero llegar a otra provincia, yo también debo tener una estrategia que me ayude a que eso sea una realidad. Porque de repente, a lo mejor yo hablando en casa a mi familia, a mis amigos de este tema, no llego más que ese espacio. Pero si yo me pongo a investigar qué congreso hay a nivel nacional de este tema, puedo de repente encontrar el Ban Panamá, o de repente puedo encontrar otra iniciativa que digo, hay una oportunidad, entonces ¿cómo aplico esa oportunidad? Me tengo que preparar, y así sucesivamente, porque quizás a veces necesitamos fondos, recursos económicos, que eso también es importante y puede convertirse, digamos, en un problema a nivel de investigación, a nivel de lo que estamos haciendo como proyecto, pero hay que prepararse para cuando se dé la apertura a esa oportunidad, a esa convocatoria, nosotros tengamos ya un trabajo realizado, no que se hace la apertura de la convocatoria, viene la oportunidad y uno dice, ay, a la vida, quería que eso pasara, pero no me preparé lo suficiente. Entonces, dentro del camino pueden ocurrir este tipo de cosas que nos desaniman, pero si no tenemos la oportunidad, pues ya la mentalidad es, me voy a preparar para la siguiente. Y eso me ocurrió, por ejemplo, en el año 2019, que tuve la oportunidad de ganar el concurso Young Scholar de la empresa ESRI, que es la de los sistemas de información geográfica, que me permite hacer el mapa digital. A mí me comentaron, aplica en el 2018, o sea, fue la primera vez que descubrí el concurso. Y me decían, aplica, pero yo no sé, tenía una corazonada, una intuición que me decía, no es el momento porque siento que me puedo preparar más todavía. O sea, si yo voy a competir a algo que
me va a catapultar a nivel de competir internacionalmente también, yo siento que me faltan más. Entonces en ese momento tenía como un conflicto interno porque yo dije, ¿y si no se da la oportunidad el otro año? Pero al final tomé la decisión de no participar y resulta que me preparé lo suficiente para el año siguiente y logré el objetivo que tenía. Entonces eso es algo que en su momento lo veía como algo malo, pero resulta que pasó algo bueno porque tuve la mentalidad de hacerlo y de tratar de tomar acción entonces por eso. Así que creo que la mayor dificultad al final, a pesar de todo lo que puede pasar en los entornos, está en la mentalidad que uno tiene para hacer las cosas. Muy bien, licenciado, otra preguntita por allá, aquí la compañera. Bueno, la verdad es que desde el año pasado que he escuchado este tema, aquí casualmente, me preguntaba si estos monumentos les ponen historia del por qué los monumentos, ¿no? ¿De dónde nace? La otra pregunta era, ese monumento que le hicieron a los que cayeron de la mina allá en Chame, ¿se pueden considerar como monumento? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, los monumentos, digamos que para poner el contexto de por qué es un monumento, hay que también verlo desde varias perspectivas, porque está a nivel del concepto monumento, de lo que se puede definir como un patrimonio, algo que las personas le dan un valor, ya sea porque tiene un valor arquitectónico, tiene un valor artístico y tiene un valor, digamos, cultural para una población específica. Pero para hacerlo, digamos, ya legal, se tiene que tener una ley que promueva eso como monumento nacional. Entonces hay monumentos que las personas lo ven y lo conceptualizan como monumentos porque lo son para esas personas, pero de repente para que tenga la categoría de monumento nacional sí tiene que haber una legislación que respalde esa iniciativa para que entonces sea un monumento nacional declarado por ley, y ya eso es a través de la Asamblea Nacional, que puede ser impulsado también por la ciudadanía o las personas que tienen iniciativa legislativa. Por otra parte, lo del monumento que me comentan, no sé, Que le hicieron un monumento, bueno, yo lo vi construyendo, lo sacaron de los que murieron, que mataron allá en Chame en tiempo de la protesta de la mina, que hicieron 2 monumentos ahí de los que cayeron ahí mismo. No lo he visto, no he ido a visitarlo, pero no sé, hablaron sobre que van a dar un homenaje como un monumento. No sé si alguien me ayuda a aclarar esto. Pues ya le entiendo. Sí puede considerarse monumento, porque si es una iniciativa pública o privada, de repente eso ya le da un carácter de un evento importante que pasó y que tiene que ser recordado, tiene que ser rememorado a través de los años y que haga una reflexión en base a lo que ocurrió a nivel de hecho histórico en ese momento. Entonces sí pienso que tiene ese carácter monumental, porque lo que es monumento no solamente es lo que vemos como un edificio arquitectónico, una iglesia que sea ya de la época colonial o de alguna otra época que tiene un carácter histórico, sino que el concepto o el valor también se lo damos desde el presente en base a los hechos históricos y en base a la referencia a nivel de lo que genera identidad para una población o para un grupo determinado, ¿no? Entonces yo pienso que sí debe ser considerado como un monumento porque da esa categoría de que es algo importante que está ahí y tiene que ser apreciado. Bien, gracias. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Bueno, primero que todo felicitarlo por su presentación excelente. Me encanta ver la gente joven, activa, joven porque sé que es joven. De la misma manera que la compañera, pues también nos dimos cuenta de esta iniciativa cuando usted en una de los seminarios del BAN lo presentó, pero mi pregunta va relacionada con quiénes le ayudan a describir, ya sean monumentos o sean estatuas que ustedes tienen para poder subirlas al programa.
o a la plataforma? Sí, gracias por la pregunta también. Bueno, primero hay fuentes bibliográficas que ya existen, o sea, existían antes del proyecto. Entonces, buscando autores, por ejemplo, Ernesto J. Castillero, la profesora Nuria Madrid, personas como Alfredo Castillero Calvo y otros que han escrito sobre temas de esculturas o monumentos, ya hay una referencia bibliográfica. Entonces, en ese sentido, ya me puedo apoyar de algo que existe a nivel de investigación, de publicaciones. Por otra parte, están los artistas, que de repente teniendo el contacto con los artistas, escultores, uno puede preguntar sobre el proceso de la obra, hablando de una estatua o monumento que tenga que ver con un escultor. Y de repente estos escultores te dicen, mira, tuve estas adversidades, conseguí el material en tal lugar, tomó tanto tiempo, fue financiado por tal organismo, y entonces ahí uno obtiene referencia, y haciendo trabajo de campo también, porque hay descripciones que yo coloco en el mapa que yo necesito ir al lugar para darme cuenta de eso. Ejemplo, si está deteriorado, le falta una pieza, si hay algo que me llama la atención, yo lo pongo en la descripción, pero porque estuve presente en el lugar, hice la observación, el trabajo de campo, tomo nota y de repente puedo poner la descripción. Entonces son como varias fuentes donde obtener la información. También hay legislaciones, por ejemplo, ya de los que son monumentos nacionales, que tiene su legislación, ahí también hay una descripción o un antecedente de por qué eso es un monumento a nivel nacional. Ejemplo, las ruinas de Portobelo o el fuerte de San Lorenzo, que fueron de los primeros monumentos nacionales declarados por ley. Ya hay una referencia de que el estilo de arquitectura colonial y como fuerte de defensa es única en el mundo, entonces por ende hay que preservarlo porque no hay pocos iguales en el mundo. Entonces por ahí va donde obtengo la información para realizar las descripciones. Gracias. Gracias, Oliveya. Excelente la presentación. Pedimos un aplauso para el profesor. Muchas gracias, y les iba a pedir que si tienen interés en conocer el proyecto, pueden seguirme a través de @elmundoesculturas en Instagram. Entonces ahí con mucho gusto pueden hacer aportes, comentarios. Si quieren que esta presentación o este tipo de temáticas se toquen en otro espacio, con mucho gusto, entonces ahí podemos coordinar. Gracias. Perfecto. Bien, resumiendo de manera breve y concisa la presentación del licenciado Oliveya, él nos presentó de manera rápida el proyecto de mapeo digital de esculturas y monumentos, y planteó la necesidad de revalorizar en nuestro país toda la parte de patrimonio cultural y monumental para la conservación y para dar evidencia a los jóvenes que el uso de la tecnología es lo que permite visualizar esto. Además, recomienda hacer esfuerzos para realizar alianzas de promoción para el patrimonio cultural y monumental utilizando tecnología. Y por último, hace un llamado, nos invita a todos que presentemos proyectos o borradores para ir visualizando este tipo de proyectos utilizando tecnología. Y los invita para que visiten su sitio web para que seamos miembros de las redes. Así que en este sentido le damos la más cordial aprecio, porque siempre que se llama a participar de este seminario, nunca dice no. Y como dice él, hay que atreverse, y lo dijo Emma también, hay que atreverse. Y como digo yo, sin miedo al éxito. Así que la lucha es nuestra. Bien, entonces, licenciado, muchas gracias, bendiciones, y lo esperamos el próximo, si Dios nos lo permite.